Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Llegamos a esta área, a esta parte importante, la prédica, el aprendizaje. Me siento como en la universidad, con ganas de preguntarle todo y seguir aprendiendo, para seguir madurando. ¿Cómo se llama este Este programa? sector es Café Evolution. Bien, bien. Preguntas importantes Preguntas a para- respuestas importantes. a respuestas importantes. No, respuestas a Respuestas a preguntas importantes. importantes. Preguntas importantes, preguntas que incluso usted que está ahí en su casa, pregunte, no tenga miedo. ¿Será cierto esto? ¿Será no? Tengo dudas. Así que para eso estamos. Ahí Pueden preguntar a través de las redes, ¿no? Así es. Bien. Yo tengo acá, mira, Vos ya traes una algunas que lista. quedaron de la vez anterior. Y quedaron ahí tres. Bueno, pueden ir preguntando por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, y nosotros lo vamos a ver acá, estamos conectados, así que y vamos a tratar de responder. Sacarnos todas las dudas. Hasta los que están acá pueden preguntar, ¿eh? Entran a sus redes y envían la pregunta y vamos a tratar de darle una respuesta. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Así es. Aprovechemos, apóstol, yo aprovecho las cámaras y aprovecho también a la gente porque nuestra autoridad espiritual tiene tanto que enseñar y yo lo aprovecho. Amén. A ver, la primera pregunta. ¿Cuál es la verdadera misión de un cristiano? Está interesante esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la verdadera misión de un cristiano? La Biblia nos dice cuál es el mayor mandamiento. Yo creo que esa es nuestra principal misión. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice la Biblia que en esos dos mandamientos, Jesús lo dijo, se resume toda la Biblia. Pero amar a Dios no es solo decir, ay, qué lindo que eres, Señor, porque si no se convierte como en algo muy abstracto, que no tiene como sentido, porque para ti amar puede ser una cosa, para mí puede ser otra, para él puede ser regalar flores, para ella puede ser que cocinar, claro. qué sé yo. Entonces, ¿cómo el amar a Dios es, obviamente, esa es la misión más importante, pero ¿qué implica? Jesús lo dijo claro, si me amáis o si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces ahí es como que ya lo clarifica un poco más. ¿Y cuáles son los mandamientos? Bueno, los conocemos, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde no adorar imágenes, desde los 10 mandamientos, pero hay mucho más. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es un mandamiento, ¿sí? Congregarse, el orar, el evangelizar. Entonces, pero el amor a Dios es, yo hago todo lo que la Biblia dice porque lo amo. Entonces, en otras palabras, se podría resumir en vivir una vida que agrada a Dios. Creo que sería como la principal misión. Sí. Pero si le queremos hilar más fino, también la Biblia dice que ser como Cristo es una de nuestras principales metas, de todo cristiano, ser como Cristo. Entonces, de nada me sirve a mí ir a la iglesia, cantar, diezmar, ofrendar, predicar, si al final mi vida no tiene ese objetivo, es ser como Jesús, parecerme a Él. Así que yo creo que ahí sería la respuesta. Esa sería nuestra misión. Y nos cuesta, imagínense. Y no es fácil, nos lleva toda la vida. Ser como Cristo, los mandamientos que ya son 10, a veces cuesta. El hecho de amar a alguien, más bien ahora en estos tiempos que viven todos amargados, bueno, yo andaba así, pero perdonar, amar. Cuando te casaste, ¿no? No, como que, al contrario. Bueno, la que sigue, Guido. Bien, la segunda. ¿Será que todas las personas que mueren inconversas tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús? Ah, bueno. Repetila, Se lo repetila repito. por si alguno ¿Será no... que todas las personas que mueren inconversas tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser, podría no ser, porque hubo pueblos a los que no les llegó el Evangelio.
Pero la Biblia dice, a ver si lo encuentro, creo que es Romanos 2:15, sí, acá tengo algo, dice, Pablo dice que aún aquellos a los que no les llegó el Evangelio, su conciencia los va a acusar o a defender, porque todos tenemos escrita la ley de Dios en nuestro corazón. Se los voy a leer específicamente, dice en Romanos 2:15, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Y más adelante todo ese capítulo habla, dice, por lo tanto, hombre, eres inexcusable porque la creación misma te habla de Dios. Lo que dice Pablo es que en realidad no va a haber excusa para nadie, porque ya sea que alguien, obviamente que Dios va a hacer todo lo posible para que todos oigan del Evangelio, pero si la iglesia es vaga, hablando bien, perdón, si los cristianos son flojos y no predican, igual dice la Biblia que la misma conciencia de la persona, si murió sin oír de Cristo, en su corazón tiene escrita la ley de Dios, ¿sí? Y saben cuando hacen bien y cuando no. Entonces su conciencia los va o a excusar o a defender en el día del juicio. Esto me hace recordar a las películas que veía cuando la gente ya estaba por morir y gente inconversa, claro está, y sentían en su corazón pedir perdón, arrepentirse. O sea, solo faltaba un pastor o alguien que le diga que reconoce a Jesucristo para que no te pierdas. Claro, porque todos los seres humanos tienen, dice la Biblia, escrita en el corazón la ley de Dios. Y su conciencia les dice cuando están haciendo algo malo y cada uno elige o escuchar la voz de su conciencia o no escucharla y hacer lo malo. Y eso finalmente en el día del juicio a los que no oyeron de Cristo les va a acusar para mostrarles que pecaron y que aún que su conciencia le decía no lo hagas, lo hicieron. Y eso va a ser su condenación. Esto del juicio me hace vivir todos los días, no con miedo, sino con respeto, vivir al mandato de Dios tal como dice. Tal cual. Me hace hacer otra pregunta encima de esta, ¿no? A ver. Por ejemplo, nosotros los cristianos que ya conocemos de Dios, vivimos íntegros, pero de repente un día le fallamos y olvidamos todo y andamos por ahí por la vida, ¿qué me importa? De pronto me choca un carro, no sé, la muerte, ¡pum!, me llegó. Yo me imagino, uso mi imaginación como un niño, digo, Señor, acá estoy. ¿Y de qué moriste? Me chocó un carro, pero justo minutos antes te estaba maldiciendo. ¿Me perdonas? No sé, si en ese momento Dios... Tuve toda una vida de cristiano y de pronto minutos antes, no sé, me puse a maldecir a alguien. Y no creo que una acción nos va a condenar o justificar, pero más bien una vida. Yo creo, una vida, porque si no sería... Sí, imagínate. Voy con otra pregunta. ¿Cómo es un gobierno justo? ¿Cómo es un gobierno justo? ¿Cómo es un gobierno justo? Y hay que entrar un poco en política ahí, pero yo creo que no existe un gobierno justo, o 100% justo, porque el hombre es el corrupto, o sea, el ser humano ya está corrupto en naturaleza. Pero sí creo que hay personas que son menos corruptas y otras más corruptas. Un gobierno justo, yo creo que el único gobierno justo que va a haber en la tierra es cuando Jesús venga y reine desde Jerusalén en la tierra. Dice la Biblia que Él va a reinar en la tierra y que nosotros reinaremos con Él. Pero yo creo que si existiese un gobierno justo, tendría que ver tres cosas. Uno, el respeto a las leyes, o sea, a la constitución de un país y a sus leyes, a los derechos y obligaciones. Otra cosa que sería muy importante, el respeto a la libertad y a la vida. Es muy importante porque por muchos años, o sea, yo te hablo, las sociedades fueron evolucionando. Y grandes pensadores y filósofos y personajes de la historia pelearon y dieron su vida
para que llegásemos a esto, a el respeto a las leyes, o sea, los derechos que tiene cada ser humano, la libertad, defender la libertad y la vida es muy importante. Y por último, un gobierno tiene que ayudar a los que menos pueden o a los que han sufrido más, o sea, a los pobres, a los discapacitados, a las viudas, pero no una ayuda. Lo que vemos ahora es como es un comercio con el pobre. Claro. Y no, en realidad no les llega, a los pobres, verdaderamente pobres, no les llega esa ayuda que llaman ayuda o subvención o planes. No les llega, al verdadero pobre no le llega, porque el que es pobre, muchos ni siquiera tienen DNI, no tienen dónde vivir, no andan metidos en política, no andan detrás de un puntero. Entonces, Carolina me preguntaba, me parece que esa pregunta la hizo mi esposa, porque me decía, para ti cómo sería, porque ella estaba leyendo algo que escribió Salomón, que un buen reino, o un buen gobierno, cuida de los pobres, pero sin hacer diferencias, ¿sí? O sea, como que tampoco el pobre tiene beneficios, privilegios. Es como que al pobre, yo una vez escuché un dicho que dice, enséñale a pescar, no le des peces. Ajá, ya entendí. O sea, yo creo que cuando uno le regala al pobre, a la vez le está robando su dignidad, porque el pobre no quiere que le regalen. El pobre quiere poder él tener igual que los demás, con su esfuerzo, con su trabajo, con su derecho. Entonces, yo creo que en realidad se les tendría que el gobierno podría tener un plan. Yo haría un programa de oficios donde todos los que tienen planes por un tiempo tengan el plan nada más por 2, 3 años, y que en ese tiempo obligatoriamente, si quieren tener el plan, puedan aprender un oficio gratuitamente en una escuela de oficios, desde plomería, carpintería, electricidad, lo que sea, y que una vez, parece que tenemos un ruido, hay que bajarle un poco de sensibilidad a este micrófono. Y sí, porque está muy sensible. ¿Perdón? El viejo. Me pregunta si el micrófono viejo o el nuevo. A ver, ahí está. Perfecto. El asunto es que me cortó. Nuestro sonidista estaba medio dormido. Nuestro gobierno justo. Le decía, entonces Sí. yo haría eso, le daría por un tiempo un plan, le enseño un oficio y a la vez crearía como un programa de empleos para que esas personas pudiesen tener empleo en cualquier empresa, y a las empresas les daría beneficios también, como quita de impuestos o quita de carga social, para que contraten a esa gente. Entonces vos sacás de la pobreza a través de un oficio, a través de algo digno, y el Estado no tiene que estar, o sea, todos los demás no tenemos que estar manteniendo a alguien, sino que tenga un tiempo, es una ayuda para que salga de la pobreza. Yo haría eso, pero bueno, obviamente a muchos gobiernos les conviene todo el clientelismo político a través de los planes, de los punteros y de todo eso. Y bueno, eso no se va a acabar nunca hasta que llegue algún gobierno que realmente quiera ayudar al más pobre o al más débil. Definitivamente el gobierno justo ya está por llegar, señores, y nosotros los cristianos Amén. vamos a estar, pero en fiesta, y va a ser todo justo. ¿Se oye, Guido? Sí. ¿Se oye? Hola, sí, Está, sí, se oye. más. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los cristianos cuando vamos al cielo nos convertimos en ángeles? ¿Nos convertimos en ángeles? Una pregunta. La Biblia no dice que nos convertimos en ángeles, pero sí dice, Jesús dijo, cuando le preguntaron, esta mujer tuvo 3 maridos, se le muriera la viuda negra, ¿viste? Se le morían todos.
tuvo 3 esposos, los 3 se murieron y dijeron, cuando esté en el paraíso, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús le dijo, de nadie, ¿no? O sea, no entienden ustedes, le dijo, porque en el cielo no se va a casar, no se va a dar en casamiento, sino que seréis o serán como ángeles. Entonces, sí, es muy probable que vamos a ser muy similar a los ángeles, no vamos a ser igual, yo creo, porque si no hubiera dicho serán ángeles, pero dice serán como ángeles. En otra versión de la Biblia, en un salmo, dice que hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. Entonces quiere decir que hay ciertas características similares entre el hombre y un ángel, solo que el ángel tiene más poder, tiene tienen otros poderes que no tienen los hombres, pero sí, finalmente yo creo que llegaremos a ser como ángeles. Es más, en una parte en la Biblia dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Que la verdad que qué responsabilidad, juzgar a un ángel. Wow. Espero que, Como dicen por ahí, espero que interesante. sí, por eso yo cuando veo a algunos hermanos tan inmaduros digo, esto va a juzgar un ángel. Pero yo creo que tenemos que llegar a cierto nivel de madurez. Pero sí, la Biblia dice que seremos como ángeles, o sea, muy parecidos a los ángeles. Y para mí va acorde a una teoría que yo tengo, que yo no lo dice la Biblia así explícitamente, pero cuando vieron que Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles y quedó un vacío en el cielo, que esos son los demonios ahora, yo creo que el plan de Dios es volver a llenar ese espacio con las personas que se conviertan. Gloria. Por eso dice la Biblia que vamos a estar en el cielo alabando al Señor. Entonces sí, vamos a tener algo muy parecido al trabajo de los ángeles. Y Jesús, por ejemplo, cuando resucitó, por más que era Jesús y el Hijo de Dios, antes de que Él suba al trono, Jesús tenía ciertas habilidades como atravesar paredes, como aparecer y desaparecer, podía comer o no comer, podía cambiar su apariencia. Y la Biblia, Pablo habla que tendremos un cuerpo glorificado, en Corintios creo está, si no me equivoco, que tendremos un cuerpo glorificado, o sea que vamos a tener como una transformación, por eso dice, seremos transformados, dice la Biblia. Así que sí, alguna update vamos a tener, alguna upgrade, como dicen en inglés, alguna mejora física y espiritual tendremos. No sé por qué me lleva mi imaginación de niño, Marvel. Los poderes de... Vos ves demasiado Marvel, me parece. Con esto. ¿Quién te poderes, imaginas que sería? Visión. Visión. ¿O cómo se llama la nueva? El Doctor Strange. Bueno. Todos los jóvenes o las otras generaciones nuevas sabrán de qué estamos hablando. Pero bueno, imagínense pasar paredes. Todo sobrenatural, claro está. Y sí, está bueno eso. Vamos con la que sigue, Guido. Sí, dice, ¿cuál es la postura de la Biblia ante la marihuana y el uso de drogas naturales? ¿Es pecado, aunque sea legal en mi país? Está buena esa, porque viste que ahora se está legalizando el consumo y la tenencia del cannabis, que es la marihuana. Lo mismo. Es un tema, viste, debatible. Yo creo, primero que tendríamos que despolitizarlo. Es como el aborto, es como la ideología de género. No pasaron por un filtro científico. O sea, los científicos, si vos vas con un científico, un genetista, te ves claramente que la vida se da a partir de la concepción. O sea, para un científico claramente sabe que ahí hay vida y que es otro ser y que tiene otro ADN. El bebé, por ejemplo, hablando del aborto. Entonces, lo mismo sucede con la ideología de género. O sea, claramente, físicamente, acá un médico tenemos. ¿Cuántos sexos hay, doctor? Hay 2, nada más. No hay 3, 20, 30. O sea, físicamente, científicamente. Pero todos esos temas no pasaron por un filtro científico
donde se hace a través de la evidencia, de la prueba, el error y de la comprobación, no pasó a través de eso. Lo mismo sucede con la marihuana y su uso. O sea, empezaron a aprobarlo en países, políticas de izquierda, así como empezaron a aprobar el aborto, así como empezaron a aprobar los cambios en las leyes por la ideología de género. Lo mismo sucedió con el uso de las drogas naturales. Hace poco salió un tratado, hace menos de un mes, de Harvard, si no me equivoco, una doctora, donde claramente decía que el consumo de marihuana, o sea, con pruebas científicas, provoca daños en neuronas y en conexiones y en el cerebro, a corto y a largo plazo. Un estudio fue, no fue como que una política salió y decía, ay, qué lindo, no sirve, o sí, le quita el dolor a la gente. No, hay muchas cosas en la naturaleza que te pueden ayudar, pero a la vez te pueden dañar. Sí. No todo porque es natural comete un hongo venenoso. Claro. No todo porque es natural es bueno, ese es un error pensarlo. ¿Sí? Entonces las drogas y todos los expertos en drogadicción, en consumo de drogas, en adicciones, dicen claramente que el consumo de cannabis es una puerta, es el principio a la drogadicción y al consumo de drogas duras o pesadas. Entonces, teniendo eso en cuenta, aunque sea legal en un país, nosotros nos tenemos que regir por la ley de Dios. Y la ley de Dios dice claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y que el que destruya su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Entonces, si algo, un producto que yo consumo, aunque mi país diga que es legal, va a afectar mi cuerpo, va a generarle un daño, entonces ahí yo sí estoy pecando. Entonces tendríamos que asegurarnos primero que eso que creemos, o porque lo vimos en YouTube, o no sé, es verdaderamente, no porque yo creo o porque lo dice el youtuber, sino porque yo lo comprobé científicamente, es algo bueno o no a mi cuerpo. Entonces, porque si no yo puedo estar dañando el cuerpo, y la Biblia dice que el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y eso no solo va para las drogas, sino va para cualquier producto, comida que dañe mi cuerpo. Por ejemplo, yo veo que la gente exagera con el azúcar o la harina y después en el futuro, como se dice, te cobran factura. Entonces eso tendría que ser una regla, pero bueno, nos salimos un poco del tema. La pregunta era sobre la marihuana. Yo un tiempo pensaba que si hacía bien al cuerpo, bueno, no tendría que tener ningún problema. El problema es que no hay mucha evidencia científica todavía. Por eso es que hay países donde hay estados, en mismo Estados Unidos hay estados donde está prohibido y hay estados donde está legalizado, pero casi siempre donde se legalizó fue sin evidencia científica. Entonces yo creo que nos debemos todos, primero un debate científico antes de legalizar algo. Pero bueno, tristemente a los gobiernos no les importa eso porque solo quieren los votos. Eso, ahí lo tenía. Ahí. Lo usan como una política porque pega, porque es de moda, porque atrae al público joven y no les importa realmente si eso le va a hacer bien o no a la población. Tristemente es así. Y así se lo maneja. Así que es el deber de cada uno cuidarse a sí mismo, cuidar su cuerpo y ver qué le mete al cuerpo. Antes, no porque, acuérdense, por muchos años se dijo que la Tierra era plana, ahora loco. Y no, la mayoría no tiene la razón, así que si tú ves 10 videos en YouTube que te dicen, no, esto te hace bien, yo no me lo como así, porque el mundo siempre se ha equivocado. El mundo siempre se ha equivocado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Tener pruebas, evidencia científica, evidencia sólida, antes de meterme algo en el cuerpo, porque todos dicen que está bien o porque todos dicen que está mal. Y seguimos la corriente, y me intoxico y al final... Claro, nosotros no tenemos que andar con la corriente de este mundo. Ay, Dios. Por eso nosotros nos regimos según la Biblia. Amén.
Otra pregunta. Tenemos, ¿en Cristo tenemos libertad total para hacer lo que querramos? Sí, ¿Total, total? sí, si querés te tirás ahora de A cabeza ver, y un pero ángel no no. va a venir a agarrarte. Uh, Eh, la Biblia dice en 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré gobernar o regir por nada más que por Cristo. Entonces sí, yo puedo hacer todo, todos somos libres, porque Dios respeta la libertad. Acuérdense, yo les dije la vez pasada, la libertad es algo sagrado para Dios, que ni Él mismo la viola ni la toca, nuestra libertad de elección. Él espera que nosotros voluntariamente obedezcamos sus leyes, pero en ese sentido sí, un cristiano puede hacer todo lo que se le ocurra y lo que se le cante o lo que quiera, pero tendremos que dar cuentas. Y tendremos que, así que Dios no va a venir y te va a impedir, mi hermano, que tú peques. Nunca, no funciona así, porque hay cristianos, bueno, Señor, si tú no quieres, si tú me enviaste esta rubia, que mi esposa no se dé cuenta. No, negro, la Biblia dice claramente que tenés que ser fiel. sí. O alguien le devuelve mal el cambio. Ay, si esta fue tu bendición, Señor, que no regrese a reclamarme el dinero y esto es para mí. No, la Biblia dice que no robes. Lo que no es tuyo es de otro. Haciendo cosas que son contra el espíritu o que Claro. andemos en la carne. Él espera que nosotros, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, que yo tenga dominio propio y que yo elija agradarle y no pecar o no fallarle. Entonces sí, yo puedo hacer todo, pero voy a dar cuentas de todo. Así es. Hay lo que me encanta, que el Espíritu Santo definitivamente nos cuida, nos guía. Puedo decirlo en mi conciencia, a veces Y estoy sí, por está actuar, dentro o nuestro. estoy por amargarme y de pronto no, actúa como Jesús, no, responde como Jesús. O sea, yo digo, yo no era así. Y veo que el Espíritu de Dios está ahí diciéndome, actúa en amor. ¿Tenemos más o ya queda? Sí, sí, tenemos una más. A ver, Solo los evangelistas evangelizan. Ah, ya está. está buena. Solo los evangelistas, solo los pastores, no sé. ¿Solo los cocineros cocinan? Ah, bueno. No, la Biblia dice que todos tenemos que compartir nuestra fe. El evangelista es como si fuera un especialista en ese tema, Ujú. pero todos fuimos llamados a predicar el evangelio. El evangelista es como que tiene una especialidad, tiene un don para hacerlo, pero todos los creyentes tenemos el deber de compartir nuestra fe. Eso es evangelizar, llevar la buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva. Entonces, evangelizar es llevar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús te ama, que Jesús murió por tus pecados, que Jesús puede darte una nueva vida. Esa es la buena noticia. Entonces, es nuestro deber evangelizar. Y el evangelista es un especialista en eso. Obviamente que va a evangelizar siempre, pero todo creyente tiene que evangelizar. Cuando era un adolescente, decía yo en mi cabecita, que predique él, nomás que hable de Jesús, el pastor, mi líder. Yo sigo la vida ahí del desorden. Living la vida loca. Que era un adolescente inmaduro. Pero bueno, las cosas cambiaron. Y Dios forma nuestro carácter en amor. Y de Amén. donde vayamos, a veces ni siquiera hablo, nuestras acciones hablan. Claro que sí. Así que bueno, es nuestro deber evangelizar. Yo creo que con esto, esta es la última, ¿no? Sí, finalizó. Con esto cerramos. Yo los animo de verdad, hermanos, a no quedarse dormidos. A veces podemos caer en la costumbre, en la religiosidad y olvidarnos de nuestros deberes como cristianos, que es obedecer a Dios, que es hablar a otros de Cristo, que es congregarse, que es darle a Dios lo que es de Él. Porque si no, y esto yo lo voy a decir, antes yo era más, cuando era un pastor más joven, o un predicador más joven, era más combativo, por así decirlo. Trataba de convencer más a la gente sobre lo que estaba bien o lo que no. Ahora que ya estoy un poco más viejo, es como que yo digo, la realidad es que la responsabilidad es de cada uno.
y cada uno ya sabe lo que tiene que hacer o no. Entonces, hay veces que muchas personas andan por la vida fallándole a Dios en algo. O no se congregan, o no diezman, o no evangelizan, o nunca oran. Y pareciera que todo les va bien, 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 y ¡pum! De repente empiezan problemas. Y parece que recién ahí reaccionan. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a fallarle a Dios, se empiezan a abrir puertas espirituales. Porque cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, uno está protegido. Amén. Hay ángeles alrededor nuestro. Pero cuando uno empieza a pecar, y acuérdense, pecar no es solamente irse a embriagarse. Pecar es, dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si yo ya sé que me tengo que congregar y aún así decido no congregarme, si yo ya sé que tengo que diezmar y decido no diezmar, si yo ya sé que tengo que evangelizar y decido no hacerlo, estoy pecando. Y cuando yo peco, yo le estoy abriendo puertas a Satanás. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, cuando yo peco, es como que yo dejo esa puerta abierta. ¿Sí? Y de hecho va a venir y el león que anda afuera, me dejaste presa. una puertita abierta. Hola, no hay nadie aquí, no, acá, y ve el trono vacío, porque cuando el trono está Jesús sentado en el trono de mi vida, es porque Él está gobernando. Pero si en mi vida no está gobernando Jesús, ¿cómo yo sé que Jesús está gobernando? No, pero pastor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Y te felicito. Pero Jesús está sentado en el trono cuando Jesús manda en tu vida, cuando Él da una orden y vos la obedeces. Pero si vos estás desobedeciendo, Jesús no está sentado en el trono, estás vos. Entonces entra el león, dice, acá no hay nadie, no está Jesús en el trono, listo, y te lastima. Entonces de repente empezás a tener problemas en el trabajo, empezás a tener problemas en tu economía, empezás a tener problemas en tu salud, empezás a tener problemas en tus relaciones, porque dejaste una puerta abierta. Yo no digo que siempre una enfermedad, un problema, una lucha es porque pequé. Pero yo lo primero que hago cuando yo tengo un ataque, lo primero que hago es examinarme y ver si no estoy desobedeciendo a Dios. Porque yo sé que muchas veces esas cosas vienen porque dejé una puerta abierta. Si yo estoy seguro que no hay puertas abiertas, entonces yo ya sé que eso es un ataque del enemigo. ¿Y qué tengo que hacer? Defenderme con oración, con ayuno, con guerra espiritual. Pero lo primero que tiene que hacer un cristiano cuando ve que está teniendo problemas en su vida es si yo no tengo puertas abiertas. Autoevaluación. Sí, por eso la Biblia dice, si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, lo dice Pablo, no seríamos juzgados. Somos juzgados por Dios cuando nosotros ya dejamos de escuchar a nuestros líderes, a nuestros pastores, Claro, la así como, exhortación. claro. Listo. Yo hay gente que yo ya no le digo nada. Hay gente que le he dicho, haz esto, esto está mal en tu vida, esto, algunos de los líderes les digo. Pero cuando yo veo que ya no me escuchan, no les digo más. Le digo, Señor, ten misericordia. tratamos con él. Sí, oro por todo. No quisiera que le pase nada, obviamente, pero por eso la Biblia dice, si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces yo trato de hacer esto siempre en mi vida, me examino. A ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi trato con mi esposa? ¿Mi trato con mis hijos? ¿Mi trato con Dios? ¿Mi trato con mis hermanos? ¿Estoy haciendo todo bien? ¿No tengo ninguna puerta abierta? ¿Por qué? Porque no quiero un juicio en mi vida. No quiero ser juzgado. Entonces, cuando yo me examino a mí mismo, tengo la oportunidad de arrepentirme, de darme cuenta. Por eso el salmista decía, algo que todos tenemos que orar, es Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Amén. Porque por ahí hay gente que anda por la vida y no se da cuenta que está haciendo algo mal.
Piensa, ¿cuál será tu error oculto? ¿Cuándo no me doy cuenta de mis errores? Cuando no me hago exámenes constantemente. Piensa, todo lo que haces, ¿lo estás haciendo bien? ¿No estarás haciendo algo por egoísmo? ¿No estarás haciendo algo por temor? ¿No estarás haciendo algo por pensar en ti mismo antes de pensar en los demás? Hay que examinarse uno y decir, ¿todo lo que estoy haciendo lo estaré haciendo bien para Dios? ¿Por qué? Porque yo no quiero ser juzgado. Yo le tengo temor a Dios, porque yo ya he visto la mano de Dios. Cuando Dios me da duro. Entonces, siempre me examino. Trato de tener un autoexamen por lo menos una vez por semana. Y quitarme todas las manchas. No, Y sí, porque si el problema es que después el pecado se empieza como un cáncer, empieza a crecer, se empieza a pegar. Y luego el pecado se hace como un deporte. Y se apodera de uno. La carne y un mal hábito se apodera de uno. Después no cambiás. Yo a algunos de mis pastores les digo, vos sos como un drogadicto, reincidente. Porque cuando vos te dice Dios o te dice un líder, esto no lo hagas más, y lo volvés a hacer, y lo volvés a hacer, y lo volvés a hacer, ¿qué es eso? Reincidencia. Y si ya no podés cambiar, ¿qué queda? ¿Qué queda para uno? Entre más duros somos, dice la Biblia, id y quebrantaos sobre la roca, no sea que la roca venga y os desmenuce. O sea, la roca es Cristo. Entonces yo tengo dos opciones para cambiar. Ir y quebrantarme, decir, Señor, cámbiame, me arrepiento, la verdad que estoy mal acá, soy un necio, soy duro, soy así, asá, pero me humillo ante ti y te pido que me ayudes. Y ahí estoy yo yendo a la roca a quebrantarme, pero si yo me hago el duro, no, está todo bien, viene la roca y pum, me desmenuza. Y te viene una prueba, te viene un problema que te tiene ahí, casi muerto o casi destruido. ¿Cuánto hemos visto en vida de cristianos donde pierden todo, donde pierden la salud o pierden el dinero o pierden la familia o pierden los seres queridos? Como Job le pasó. Las pruebas están. Ojo, yo repito, no siempre es por un pecado. Hay veces que somos atacados por el enemigo. Pruebas. Porque son pruebas, como Jesús fue tentado en el desierto. Jesús no pecó, pero igual fue atacado, fue tentado. ¿Sí? Job no se sabe si pecó. Sus amigos le decían que sí. Pero no, él se arrepintió igual por las dudas, se humilló. Pero fue tentado muy fuerte Job. Muy fuerte. Perdió los hijos, perdió todo. La enfermedad. Sí, la salud, todo perdió, menos la vida. Nomás la vida le faltaba perder. Perdió la esposa, perdió los hijos, perdió su ganado, perdió todo, su autoestima, su dignidad. Era un hombre respetado, quedó tirado en el piso rascándose con una varita, la sarna que tenía en el cuerpo, o sea, perdió todo. Pero el caso de Job, bueno, fue un caso especial porque todavía no estaba Jesús. Gracias a Dios ahora tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, porque si no Satanás iba y nos acusaba nada más, el acusador de los hermanos, dice la Biblia. Ahora está Jesús para defendernos. No, ese yo lo perdoné, lo lavé con la sangre. Pero por eso digo, tenemos que vivir una vida de autoexamen donde yo encuentro algo me arrepiento. Entonces la sangre de Cristo limpia mi pecado, pero tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ahí está el punto, que muchos cristianos andan por la vida sin arrepentimiento. O sea, están pecando y nunca se frenan y dicen, Señor, estoy haciendo mal. ¿Y el arrepentimiento qué es? Es un cambio de mentalidad, es un cambio de rumbo, no es, ay, me siento mal, bueno, perdóname, otra vez pequé. No, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Arrepentimiento es, voy para allá, ahora voy para acá. Voy para allá, ahora voy para allá. Es cambio de rumbo. Metanoia es la palabra en griego para arrepentimiento. Cambio de mente. Eso es metanoia, cambio de mentalidad. Cambio de manera de pensar, de conducirme. Bueno, ya nos fuimos. Nos fuimos. Pero sí, les exhorto de verdad a que cuidemos nuestro caminar, nuestra vida cristiana, para
ser agradables al Señor y tener una vida de bendición. Y si hay una prueba y estás haciendo todo bien, bueno, no te preocupes, que el Señor te va a levantar. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Y aunque Amén. pases por las aguas, no te vas a ahogar. Amén. Bueno, con esto termino. ¿Les parece si hacemos una oración, hermanos? Y los que están en casa también, ahí cierren sus ojos, inclinen su rostro. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias por tu palabra que nos aconseja, que nos exhorta, que nos avisa para no caer en las trampas del enemigo, para vivir una vida agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida que te agrada y que es de testimonio. Ayúdanos a vivir para ti. Y, Señor, abre nuestros ojos, como dijo el salmista, líbranos de los pecados que nos son ocultos. Líbrame de mis pecados que me son ocultos. No quites de mí tu Santo Espíritu. Muéstrame mis propios errores, Señor. Como dice el apóstol Pablo, me examino a mí mismo para no ser juzgado, Señor. Te pido que tu revelación y que tu Espíritu Santo nos muestre aquello que tenemos que cambiar, aquello que tenemos, Señor, que dejar, aquello que tenemos que arrepentirnos, aquello que tenemos que dejar de hacer y aquello que tenemos que empezar a hacer. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida íntegra delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.